¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en este video ya vamos a entrar con el último tema de equilibrio isostático, que son palancas. Ajá, básicamente ya es el último tema. Y posteriormente vamos a hacer tres ejercicios tipo examen, donde incluya todo lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, les digo, el nuevo tema es palancas, ¿no? Bueno, una palanca, bueno, aquí tenemos una barra horizontal. Esta es una barra horizontal apoyada sobre un punto llamado fulcro. Este punto se le llama fulcro. Y, por ejemplo, digamos que yo tengo dos personas delgadas, que tienen el mismo peso, o sea, básicamente pesan lo mismo o tienen la misma masa, pues. Entonces aquí tenemos dos personas delgadas que hacen que esta palanca se me mantenga en equilibrio. Es como por ejemplo un columpio. Podemos imaginar que esta palanca puede tener este movimiento. Si no se tiene el equilibrio adecuado, puede balancearse o puede desequilibrarse incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos dos personas delgadas, en este caso en los extremos de esta palanca, y el fulcro, digamos que está en el centro. Entonces, digamos que mantienen estas dos personas en equilibrio a la palanca. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le pongo, digamos, una persona gordita, le pongo una persona gordita, pues obviamente se me va a desequilibrar la palanca. Y obviamente voy a tener un peso mucho mayor, un peso mucho mayor vertical y hacia abajo. Y este peso, llamémosle W, me va a generar, digamos, o se va a ver, va a tener un efecto sobre esta persona de acá. Estas dos personas obviamente van a pesar más que esta persona que está solita de acá. Entonces, la fuerza que vaya para abajo debido al peso de estas dos personas va a tener un efecto en este punto, o sea, en el punto donde está la persona delgada, en el extremo izquierdo. Entonces la palanca va a tener este movimiento. Va a tener este movimiento, o sea, se va a desequilibrar. Entonces, yo necesito ponerle, por ejemplo, otras, no sé, por ejemplo, cuatro personas para que, pues, con la persona gordita y la persona delgada, pues se mantenga todo en equilibrio, esté todo en equilibrio, nada se mueva, nada se mueva y se cumplan las ecuaciones de equilibrio. Entonces, vamos a verlo un poco con fuerzas, porque les digo, esta fuerza de acá, que es el peso, va a tener un efecto sobre esta fuerza de acá. Bueno, ya lo vimos con personas, pues ahora vamos a verlo con masas. Aquí, bueno, sí, con bloques de masa. Tenemos masa 1, masa 2, masa 3, masa 4, masa 5 y masa 6, ¿no? Cada masa va a generar un peso debido a la gravedad. Un peso W, otro W2, W3, aquí W4 y W5. De tal forma que estos pesos, bueno, mantienen en equilibrio a esta palanca de acá, en este fulcro de acá. O sea, no hay un balance, pues, hay un equilibrio. Entonces, todo está en equilibrio. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa o qué pasaría si yo, por ejemplo, quito esta masa de acá? Pues obviamente la palanca se va a desequilibrar, ¿no? Se va a ir para acá. Entonces, ya vieron que si yo quito una masa, va a tener un efecto en este punto de acá. O sea, si yo quito una masa, o es más, si yo pongo más masa de la demás, por ejemplo, si yo tenía una masa aquí grandota y yo pongo otra masa grandota acá, pues obviamente la palanca se va a venir así, ¿no? Entonces ya vieron que cuando yo pongo una fuerza mucho mayor, va a tener un efecto tanto en este punto, como en este punto, como en este punto, como en este punto. O sea, va a tener un efecto. La fuerza que yo pongo acá va a tener un efecto en este punto, y a eso es lo que denominamos momento. Una fuerza aquí va a tener un efecto en este punto, porque se me va a venir así. Entonces, básicamente, la ley de palancas o palancas se reduce a esto. Suma de momentos igual a cero. Básicamente, un momento que es una fuerza por una distancia.
una fuerza por una distancia, una fuerza por una distancia, una fuerza por una distancia, una fuerza por una distancia. Si yo quiero conocer el efecto que me producen estas 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas en este punto, pues yo hago aquí, mira, bueno, fuerza por distancia, fuerza por distancia, fuerza por distancia, fuerza por distancia, fuerza por distancia. Y ya. Suma de momentos igual a 0. Entonces, básicamente, en esta ecuación se reduce lo que son palancas.